Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 y vamos a presentar los resultados de nuestra evidencia de la situación problema. Estoy con mis compañeros Francisco, Miguel y Mauricio. Ya de que para la agenda de hoy es ver lo que sería la introducción a la situación problema y el planteamiento que nos pusieron, el marco teórico que tuvimos que investigar para poder desarrollarlo, el diseño de las partes del circuito, la simulación en TINA del circuito que hicimos y conclusiones personales. Para la situación problema se nos puso una empresa de un sistema robótico en donde teníamos que utilizar un sensor de proximidad. Este sensor medía de 5 centímetros a 2 metros y dependiendo de la distancia que medía te daba un voltaje. Es decir, 5 centímetros que era el mínimo te daba un volt y 2 metros que era el máximo te daba 5 volts. Aparte tenías que utilizar un sistema de filtrado en donde el ruido máximo que se registró era de 20 milivolts de pico a pico y tenías frecuencias mayores a los 600 Hz que teníamos que eliminar. Pues ya como marco teórico fueron dos cosas las que tuvimos que investigar para poder realizar el planteamiento del problema. La primera fue el acondicionamiento de señal o los acondicionadores de señal, en donde se investigó que son procesos o dispositivos en donde se convierte de un tipo de señal a otro, puede ser eléctrica o mecánica, para facilitar lo que sería la lectura de la señal. Aquí, dependiendo de qué proceso se necesite, hay diferentes pasos a seguir, pero los tres mayores son la amplificación, en donde se amplifica la señal de entrada para poder ser legible de una mejor manera y ya sea de que incrementar la resolución de la señal o ver la relación que tiene con el ruido. El segundo es la linealización, en donde tratamos de que si la señal no es lineal, tener una señal, pues vaya la redundancia un poco más lineal para que sea más fácil de modelar matemáticamente. Y por último el filtrado, en donde nos deshacíamos de todo lo que teníamos con ruido, ya sea con LPFs, HPFs, BPFs o BSFs. Para lo siguiente fueron los filtros activos, en donde a diferencia de los filtros pasivos, estos implementan lo que serían componentes activos, más que nada como para poder amplificar la señal y tener un mejor modelo. Existen diferentes tipos de modelos de aproximación, el Butterworth, el shape inverso y el elíptico, pero en este caso nosotros utilizamos el shape. Para la parte de diseño, en esta vamos a hablar acerca del amplificador y el filtro activo que usamos para ya tener el circuito completo. Empezando con el amplificador, se nos proporcionó la gráfica característica de la salida de voltaje contra el voltaje que proporciona el sensor y pues usando ecuaciones de un sistema lineal calculamos la pendiente, el B que iba a servir para obtener el voltaje de referencia y obtuvimos una ecuación del voltaje de salida en base al voltaje de entrada, que es el voltaje del sensor. De esta elegimos como resistencia una de 10K y utilizando las fórmulas de ganancia despejamos para obtener lo que sería nuestra segunda resistencia y el voltaje de referencia. Al final diseñamos este circuito en TINA donde en la entrada no inversora viene el voltaje de referencia, pasa por la resistencia 1 a 10K y por la entrada no inversora entra el voltaje de entrada, que lo probamos con los valores de 0.5 volts y menos 0.02 volts para obtener la salida de Vout deseada. También colocamos una resistencia de carga para modular la salida y sus resultados lo vamos a ver en un punto más adelante. Para la parte del diseño del filtro activo, nosotros utilizamos la herramienta FilterWiz Pro. Esta herramienta es muy útil ya que nos automatiza el proceso de diseño. Sin embargo, tuvimos que hacer un estudio sobre qué es lo que íbamos a filtrar, ¿verdad? Como se mencionó al principio de la presentación, nosotros íbamos a aplicar una frecuencia de cortes, o sea, sobre una señal a 600 Hz, creando un filtro pasabajas. En este caso, se nos proveyó una máscara de diseño donde la frecuencia de corte se ubica sobre los 500 Hz. Esta diferencia de 100 Hz se debe a que dentro de los filtros ideales la pendiente de corte es prácticamente igual a 1. Sin embargo, en el mundo real no existe un filtrado tan efectivo, al menos que se deforme mucho la señal. Por tanto, agarramos una frecuencia
antes para que ahora sí la curva de filtrado, pasabajas, coincida de mejor manera con esos 600 Hz que queremos filtrar. Dentro de otras características, nosotros queremos que la señal de la banda de paso sea amplificada por 6 decibeles y que tenga un rizado máximo de 2 decibeles. Y mientras que la banda de rechazo tiene que ir a menos 45 decibeles, perdón, de amplificación. Al introducir los datos, la aplicación automáticamente nos menciona que tendría que ser un filtro Chebyshev de tercer orden para cumplir con las características, queriendo decir que se tratará de un filtro de 2 etapas. Nosotros elegimos el filtro Chebyshev porque, a pesar de que crea un rizado, la banda de transición es muchísimo más empinada, dándonos una respuesta de corte más rápida, y el rizado que se presenta sobre la banda de paso no nos afecta, ya que como se trata de un sensor de proximidad, el contenido armónico es muchísimo más importante que sus amplitudes, ya que la frecuencia se genera en base a un cambio de distancia, pero no nos interesa eso, nos interesa el valor final de la respuesta, ¿verdad? Después de tomar en cuenta estas características, el algoritmo pues ya nos da nuestros filtros. Ahí podemos ver la primera fase y una segunda fase de Sallen Key. La mayor desventaja que proviene de utilizar este filtro es que creamos un polo de retraso de respuesta en la señal sobre la banda de paso que coincide con el rizado, ¿verdad? Este polo se ubica máximo sobre la frecuencia de 47 Hz y genera un retraso de respuesta de alrededor de 18 milisegundos, que al menos de que el objeto que estamos tratando de censar o que el robot se mueva a velocidades muy elevadas, ¿verdad? Es un retraso que podemos decir es despreciable. O sea, aunque tenga desventajas, sigue siendo un filtrado bastante ideal para la aplicación. Y finalmente llegamos a la simulación de los circuitos, empezando primero con la parte del amplificador. Tenemos aquí la comparativa entre el voltaje de salida en la parte de abajo que nos proporcionan las instrucciones y la del voltaje de salida que nosotros generamos en Tina. Podemos ver que esta es exactamente la misma a la que esperamos, dado que lo diseñamos en base a estas mismas especificaciones. La segunda es del filtro activo, el cual diseñamos en Tina, combinando los esquemas que salieron del diseño de FilterWiz Pro, y mi compañero va a explicar sus gráficas resultantes. Sí, esta gráfica producida fue por un análisis AC para verificar la frecuencia de la magnitud de la ganancia de filtrado, para que cumpla con los de la máscara de LPF, y resultó en esta función que al graficar los puntos y al marcar los puntos, pues se puede ver que se cumplieron las especificaciones. La sección del circuito completo pues fue hecha en Tina TI y fue construido juntando el amplificador del acondicionamiento con el filtro activo, resultando en el siguiente circuito con un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Primero, la simulación AC fue para graficar la magnitud de la ganancia de voltaje en dB de 0.1 Hz a 100 kHz. La ganancia total fue de 17.7 decibeles y la frecuencia de corte de 50 Hz, como puede observarse en esta graficación. También se realizó un análisis transitorio de una señal libre de ruido, usando la función que aparece en pantalla. Y se puede observar que sin el ruido no hace efecto y solo se amplifica la señal del amplificador, como está aquí. Y por último, otro análisis transitorio, pero esta vez considerando un ruido de función, de una función que aparece en pantalla. Como se puede ver en la gráfica,
Tenemos los 0.5 volts de entrada, pero con una forma senoidal debido a la fuente del ruido. Al pasar por el filtro activo se amplifica y elimina el ruido, por lo que genera una constante de salida que son los 5 volts, que es la línea que aparece en la parte superior. Ya Es- como conclusiones, personalmente puedo decir que la parte de diseño nos sirvió mucho, ya sea tanto para esta materia como el bloque que estábamos llevando. Eh, es una parte muy importante ya que podemos eh, discernir nosotros qué circuito, qué amplificador es el que queremos usar y con las ecuaciones saber cómo modelarlo. Sí, también pienso que la simulación en TINA-TI fue una parte importante del desarrollo de este problema, por lo que pienso que reforzar esta habilidad es importante como una conclusión de los conocimientos de esta materia. Como ya mencionaron mis compañeros, las simulaciones en TINA probablemente fue lo que más impactó toda esta situación problema para poder resolverla, pero también los conocimientos básicos que tuvimos a lo largo de toda la clase, desde algo tan básico como saber cómo funcionaban los op-amps, hasta cosas que ya fueron implementadas a la situación problema, como lo eran los filtros activos y los diferentes filtros que teníamos. Entonces es algo muy importante pues, que aprendí. Sí, para mí en el caso de utilizar herramientas como el FilterWhiz Pro, que uno podría considerar que es algo así como hacer trampa, pues digo, al final solamente nos acelera el proceso de diseño y esto es especialmente útil porque sí conocemos todo lo teórico que está detrás de este diseño de filtros y estamos seguros de que podemos imitar ese mismo algoritmo que sigue el programa de manera manual, pero simplemente aceleramos el proceso de diseño. Y esto ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.